Hola ñoñas, hola ñoños, frikis y fricas, espero que estén todos muy bien donde sea que estén viendo este video. Soy el licenciado sin licencia y en esta oportunidad hablaremos sobre uno de los personajes más importantes de la franquicia batmaniana, pero paradójicamente tal vez es uno de los menos conocidos. Estamos hablando de Bárbatos. ¿Alguien sabe quién es Bárbatos? Levante la mano por ahí, levante la mano por allá. Bueno, muy poquitas personas saben quién es Bárbatos. Quizá algunos van a recordar esas nuevas aventuras que hizo Scott Snyder, ese guionista que tomó a Batman después en los Nuevos 52 y después en la edición de Renacimiento. Bueno, olvídense completamente de esa parodia de Bárbatos que intentó hacer ese guionista. Sáquenla de su mente, la enrolla y la tira. Nunca más vuelva a pensar en ella. Ahora vamos a hablar del verdadero Bárbatos. Un personaje que se encuentra desde los inicios de la franquicia de Batman. De hecho, por eso aquí tengo esta edición de El Clarín y es de las primeras 100 historias de Batman publicada en Argentina. Y tengo marcadito aquí justo la página donde aparece por primera vez Bárbatos. Vamos a revisar. Detective Comic, noviembre 1939. Al ser de esta época, inmediatamente sabemos que fue una obra creada por Bill Finger y Bob Kane. ¿Quién es Bárbatos? Bueno, Bárbatos es simplemente el murciélago que entra por la ventana de Bruce Wayne y que lo inspira a disfrazarse de murciélago. Ese murciélaguito que está aquí entrando por la ventana es Bárbatos. Pero usted dirá, ¿pero cómo un animal va a ser tan importante en todo esto? Bueno, eso es porque con el paso de las décadas, este animalito que entra por la ventana fue tomando una mayor importancia gracias a diversos guionistas y también al editor Dennis O'Neil, que confió mucho en las cosas que le estaba planteando ese loco guionista llamado Grant Morrison, que vino desde Escocia con sus ideas para renovar a Batman a finales de los 80. Bueno, pero entonces, ¿qué es Bárbatos? Cuando aparece en este momento, en este cómic de 1939, simplemente era un animalito, un animal, un murciélago, y ni siquiera tenía nombre. Y nunca más volvió a aparecer hasta muchos años después. Obviamente aparecía en cada revisión del origen de Batman, pero ya en 1986, 87, ya ni me acuerdo en qué año salió, año 1 de Frank Miller. Usted ahí, si se acuerda, me anota en los comentarios en qué año salió este cómic. Uy, ¿cómo se me fue este año? Bueno, da exactamente lo mismo. 1988, 86, 87, no tengo idea. Usted me lo dice ahí en los comentarios. Bueno, en la reinterpretación o actualización del origen de Batman, nuevamente tenemos la aparición de este murciélago. Cuando Batman llega por primera vez, o mejor dicho, Bruce Wayne llega por primera vez a su casa luego del primer patrullaje y casi muere cuando está ahí sentadito en su sofá, todo sangrando, entra este murciélago que se posa sobre un busto que estaba justo frente a él y ahí él decide transformarse en Batman. De hecho dice, sí padre, seré un murciélago. Este murciélago es Bárbatos. Pero ojo, aún en esta época, ya a mediados de los 80, todavía no se llamaba Bárbatos, ni siquiera era algo trascendente en la historia. Sí, era un animal que empezaba la tradición de Batman y toda su mitología, pero no era ese ser que pasaría a ser después. Tendríamos que esperar la llegada del señor Grant Morrison con su obra Arkham Asylum de 1988, cuando le recuerda, o le da, quizá mejor dicho, le da un nuevo aire a este personaje que vamos a buscarlo acá. ¿Qué es Arkham Asylum? Es
una historia en la cual Batman se ve obligado a quedarse una noche con los presos maniáticos que están internados en Gotham, iba a decir, en el asilo Arkham. Le piden que para liberar a una serie de rehenes que están dentro de este hospital psiquiátrico, Batman se quede con ellos una noche, así de simple. Y en toda la historia se siente el aura de algo misterioso e incluso maligno. De hecho, en las primeras páginas muestran que a inicios del siglo XIX, o mejor dicho, a inicios del siglo XX, Jeremías Arkham, cuando era pequeño, que es el responsable de crear el asilo Arkham, cuidaba a su madre que tenía problemas mentales. Y su madre siempre le decía que había una figura extraña rondando la casa. Y tenía una forma de murciélago. De hecho, aquí tiene las manitos marcadas, que lo hace Dave McKean, creo que es el dibujante, que lo hace espectacular en esta obra. Bueno, siempre está rondando esta idea de algo maligno con forma alada en toda esta historia. Tan así que, por ejemplo, en la mente de Batman, cuando lo empiezan a interrogar con el test de Rocha, lo primero que se viene a su mente es el murciélago nuevamente. Siempre está esta figura misteriosa rondando toda esta obra. Y podría ser simplemente un acto de un loco, de la madre loca que estaba imaginando sombras y una proyección mental, tal vez, pero no. Grant Morrison, en cierta escena, nos muestra que ese vampiro, no es vampiro, pues es un murciélago, esa sombra de murciélago en algún momento la puede ver Jeremías Arkham, que es la persona que estaba cuidando a la madre. Cierto día levanta la vista y es capaz de ver la sombra del murciélago que está sobre la cama de la madre, enloqueciéndola poco a poco. Y uno puede decir, delirios de otro loco. Sí, tal vez. Pero hay otra escena en esta misma obra que nos deja claro el señor Grant Morrison que quizá algo místico está ocurriendo. ¿Qué podría ser? Bueno, hay una escena en la cual Batman es lanzado desde las alturas y en una parte dice, no hay nada a lo que aferrarse. Pero misteriosamente aparece una mano misteriosa aquí, negrita, que no se ve, como una sombra, y Batman se aferra a algo. Y Batman, si nos damos cuenta, una mano intenta agarrar a Batman y luego no hay nada. Él se queda aferrado de una cornisa. ¿Podría quedar ahí la historia? No lo sé, pero más adelante ocurre algo parecido. Cerramos esta historia. Grant Morrison, esto lo hizo en 1988, Arkham Asylum. Él volvería posteriormente en la obra Gothic, que ya hicimos una reseña que va a estar abajito en la descripción si quiere revisarla, que está bastante buena. No es por tirarme flores ni nada, pero sí me quedó bastante buena. En fin, vuelve Grant Morrison, el mismo autor de Arkham Asylum, a Gótico. Otra historia en la cual se intenta ahondar en estas historias misteriosas que ocurren en Ciudad Gótica. Hay un villano inmortal que vendió el alma al diablo y construye una catedral que sirve como una especie de antena para las almas que mueren en Gotham. Esto empieza así, igual que un estanque con agua estancada, hace que las almas empiecen a fermentar, o cómo lo podríamos decir, no sé. El efecto de esta catedral en Ciudad Gótica es que pudre todo el ambiente en Ciudad Gótica, y por eso sería la explicación de que esta ciudad es tan mala para vivir, llena de criminales, delincuentes, miseria, pobreza, corrupción, etc. Bueno, ese es como el cuento corto de la motivación de esta obra. Pero, ¿qué ocurre acá? Grant Morrison nos va mostrando que Batman, que no sabía de la existencia de este villano, empieza a tener sueños, pesadillas en las cuales les van contando
que hay algo extraño que tiene que ir a detener prontamente. Batman no tiene idea de qué pasa, simplemente para él eran pesadillas, pero cosas extrañas empiezan a ocurrir paralelamente en esta obra. Cosas como, por ejemplo, que en algún momento Batman va cayendo nuevamente directo a su muerte. Recordemos que Batman es asiduo a saltar de cornisa en cornisa, firmado simplemente por un cordelito muchas veces. Bueno, en esta oportunidad, otra vez Batman está a punto de morir, pero con una suerte inmensa, justo hay una especie de púa que para su caída en la capa. Mire qué loco. Nuevamente, Grant Morrison, el mismo autor que en Arkham Asylum nos muestra que la ciudad de cierta forma salva a Batman, lo está mostrando acá, a punto de morir, y la ciudad vuelve a salvarlo. O sea, ya tenemos dos elementos extraños en Ciudad Gótica. Una ciudad que le da sueños extraños a Batman por alguna razón, y que además lo salva. ¿Cómo lo salva? No sé. De hecho, voy a mostrar otro cómic para ejemplificar esto. Ejemplo, uno de los más claros. La caída del Caballero Oscuro. En algún momento Bane logra derrotar a Batman en la clásica viñeta en la cual le rompe su espalda y quiere mostrarlo derrotado en Gotham y además matarlo de cierta forma. Entonces él lo lanza desde una altura bastante alta, pero la ciudad, así entre comillas, lo salva nuevamente. Mira aquí, y de hecho dice Kane aquí, como Bob Kane. Cae en la azotea de un edificio, luego la suerte hace que caiga sobre un toldo y nuevamente la suerte hace que caiga sobre otro toldo. La muerte casi segura de Bruce Wayne no ocurre gracias a la ciudad nuevamente. Obviamente queda muy maltrecho, de hecho aquí queda esparramado, pero no muere. La ciudad de cierta forma lo salvó una vez más. ¿Qué está pasando acá? Tendríamos que esperar el mismo año. De hecho, esto aparece Gótico, se publica en 1990, entre los meses, si me acuerdo, entre abril y agosto de 1990 se publica Gótico. Y aparece unos meses después una obra que se llama Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, también de un autor británico, Peter Milligan, que llegó junto con Grant Morrison, con Neil Gaiman y varios otros a DC para reemplazar posiblemente a Alan Moore, quién sabe. Bueno, Peter Milligan nos entrega esta historia llamada Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, que crea en el año 1990 entre agosto y octubre. Si se dan cuenta, es una historia que aparece casi terminando Gótico. ¿Qué nos relata esta historia? Nuevamente, la ciudad es protagonista, pero una ciudad no hecha de ladrillo, sino que una ciudad que parece estar viva. El señor Peter Milligan por fin nos da una explicación a esto que Grant Morrison estaba desarrollando poquito a poquito, tanto en Arkham Asylum como en Gótico. Nos cuenta que en algún momento existió en Ciudad Gótica un culto demoníaco, donde las personas más influyentes con más dinero de la ciudad realizaban pactos satánicos para poder aumentar sus riquezas. Uno de estos ritos que estaban realizando falló. ¿Por qué? Porque cuando estaban en lo mejor, llegó el demonio que estaban invocando y ellos se asustaron. Estas personas del año 1764, si mal no recuerdo, se asustan al ver a este demonio que, miren, oh, qué locura, tiene forma de murciélago nuevamente. ¿Qué estará pasando? Bueno, estas personas, al asustarse, arrancan, pero no terminan ese ritual tan peligroso que estaban realizando y ese demonio queda atrapado en la ciudad. De hecho, aquí muestran
en esta especie de flashback, cómo ellos arrancan de este sótano, los cierran completamente para que nadie vuelva a entrar, construyen un granero dentro y se van de la ciudad, muchos de ellos. El granero queda abandonado, los terrenos colindantes se empiezan a vender y esto se empieza a transformar en una ciudad poco a poco. ¿Qué ciudad? Ciudad gótica. Mire qué loco esto. Lo que nos cuenta esta historia es que como no se cerró esta especie de... se me fue la palabra, de ritual que estaban realizando, el demonio que ellos llamaron quedó atrapado. ¿Dónde quedó atrapado? Dentro de las tierras de la ciudad. Y la ciudad empezó a crecer alrededor de este demonio. Cañerías, ladrillos, postes de luz, personas, autos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este demonio quedó enterrado justo en el callejón del crimen. De hecho, aquí está el cine. Ya podrán ir armando su película. ¿Qué pasa en el cine? Bueno, en algún momento, Bruce Wayne, cuando niño, unos 8 años tenía, quiso ir a ver la película La Marca del Zorro. Iba con sus papás y pasaron justo por el callejón del crimen y matan a sus padres. Comenzando así la historia de Batman. Mire qué loco, qué loco. De hecho, aquí nos dice que en algún momento no nos muestran cuándo, pero el Acertijo, el Acertijo encuentra un libro donde se relata esta historia. Él lo lee y al leerlo queda influenciado por este demonio. ¿Cuál es el nombre de ese demonio? Bárbatos, el mismo murciélago que hemos estado viendo todo este rato. Y por primera vez Peter Milligan nos da un nombre a este personaje que no es de carne y hueso, es un personaje que básicamente en la ciudad, influye en la ciudad. Salva a Batman muchas veces, pero en esta oportunidad estaba influenciando en forma negativa a Edward Nygma, que es un villano que es reconocido por ser bastante simpático por momentos. Él trata de enfrentar intelectualmente a Batman. Incluso es una persona que se podría considerar cobarde, por decirlo en algunos momentos, pero aquí se ve de forma bastante brutal y sádica. Ese demonio estaba influenciando a Edward Nygma en una forma que nunca había sido vista en él. Él sigue siendo Edward Nygma, el mismo Acertijo de siempre, pero algo lo estaba influenciando para que fuese mucho más brutal y sanguinario que siempre. ¿Qué es lo que quería Edward Nygma? Influenciado por ese demonio llamado Bárbatos, que Batman completase el ritual. Todo este cómic se trata en Batman terminando el ritual, el cual sí finaliza y ese demonio logra escapar por fin. De hecho, en algún momento, el mismo demonio le da casi las gracias a Batman por haber terminado el ritual. Y aquí está el esqueleto de ese murciélago gigante que entró en algún momento y que quedó atrapado en la ciudad dándole forma. Lo loco de esto es que Edward Nygma, el Acertijo, es influenciado por ese demonio de una forma que nunca lo habíamos visto ser influenciado. Tal vez en la misma forma en la cual ese demonio influenció a Batman en año 1 para que se transformara en Batman. Y además podemos recordar la aparición, por ejemplo, aquí en este cómic que es buenísimo, hecho por J.M. de Matteis, Volverse Cuerdo, cuando Joker en algún momento creyó haber matado a Batman, empezó a tener pesadillas. ¿Qué tipo de pesadillas? Con murciélagos que se transformaban en un ser de cara blanca y que lo obligaban a ser cada vez más sádico, más malvado, y que lo transformaban en otro ser y hacía que le gustase. De hecho, incluso ahí dice. O sea, ese humorista, recordemos que el Joker era una persona común y corriente que cae en unos pozos con químicos que le blanquean la cara, etc. Que era una persona incluso buena, se podría mencionar,
de la nada se transforma en un psicópata horrible. Y aquí nos están dando de hecho hasta en la portada nos muestran que quizá, así como J.M. de Matthijs no es tan claro como para meter este personaje de lleno, pero nos muestra que algo extraño, algo sobrenatural, tal vez influyó en la creación del Joker. Y el mismo Joker está tratando de deshacerse de esas ideas, quizá. Mire qué loco. También vemos esto mismo en La venganza de Bane. ¿Quién es Bane? Bane era un niño que nació en la cárcel. ¿Por qué? Porque su mamá estaba prisionera. Por una extraña ley que hay en su isla que se llama Piedra Dura, no, se llamaba Santa Prisca, él tiene que cumplir la condena de su padre. Entonces este niño crece en la cárcel. En algún momento recibe un golpe tan fuerte, Bane, que prácticamente muere. Pero muere entre comillas nomás porque queda vivo en verdad, pero pierde la conciencia. Cuando pierde la conciencia tiene una visión de él como un adulto que le dice: tú estás preparado para grandes cosas, tienes que prepararte para un gran desafío que vas a tener y tienes que derrotar a este ser, que es el miedo, le dice. Y el miedo está representado nuevamente por un murciélago. Este murciélago influye de una forma tal a Bane que deja de ser un niño y se transforma en un prisionero que incluso mata a personas, y así comienza la historia de Bane, que cada vez se obsesionó más con el tema de los murciélagos y soñaba una y otra vez, ojo, el tema de los sueños que ya vimos aquí en Gótico y que vimos también en Volverse Cuerdo. Recordemos que estas pesadillas las tenía el Joker ya un poco reformado. Bane también tenía estas pesadillas nocturnas que lo iban transformando poco a poco. Mire todo lo que hemos hablado en este rato. ¿Y qué pasa, pues? ¿Qué pasó acá? Grant Morrison, de alguna forma, yo creo que le contaron que el año 2011 se iba a terminar toda esa maravillosa etapa de DC en la cual está entre medio de Crisis en las Tierras Infinitas y finaliza con Flashpoint. O sea, una tierra única que después tuvo 52 tierras, etc. Pero que tiene muchas de las mejores historias jamás contadas, al menos en el universo de Batman. Tenemos Año 1, tenemos Arkham Asylum, está Contagio, tenemos... ¿qué más tenemos? Bueno, todas las cosas que pasaron en Batman en ese tiempo ocurrieron ahí. La caída del Caballero Oscuro, Cataclismo, un montón de historias buenísimas ocurren en ese pedazo. Y Grant Morrison justo decide tomar la línea de Batman y ser su guionista. Lo transforma en casi un dios a Batman en esa historia, pero su punto clímax, su punto máximo, sería en Crisis en las Tierras... Perdón, en Crisis Final. ¿Qué ocurre en Crisis Final? Batman, luego de haber enfrentado uno de los desafíos más grandes de su carrera en Batman Rip, es secuestrado por las fuerzas de Darkseid, que habían conquistado la Tierra en ese momento. Pero Batman, como es el hombre más inteligente del mundo, al menos el superhéroe más inteligente del mundo, logra escapar y además obtiene una bala que había matado a Orión, el hijo de Darkseid, y un arma para poder matarlo. De hecho, aquí dice: voy a romper mi promesa y voy a disparar esta arma solo para matar a un dios. Cosa que casi cumple. Si nos damos cuenta, la bala dispara, pero el señor Darkseid alcanza a lanzarle su sanción Omega. ¿Qué es la sanción Omega? No es un arma que te mate, son los rayos que lanza Darkseid, pero que no te matan. Pueden hacer un montón de cosas. Lo que él piensa en ese momento: podría teletransportarte a otro lugar, como podría deshacerte. Pero lo que le hace a Batman es algo horrible. Le dice: voy a lanzarte al inicio del tiempo, lo manda a la prehistoria, y paralelamente voy a hacer que pierdas tu memoria. Tú, como eres el ser más o el superhéroe más inteligente,
yo sé que vas a lograr volver aquí al tiempo presente, pero vienes con una maldición. Cada vez que saltes en el tiempo te irás cargando con una energía maligna que destruirá la Tierra cuando tú llegues a tu tiempo. O sea, lo manda con una maldición. Y ese fue como el castigo de Darkseid. Recordemos que Darkseid es un dios, el dios de la maldad. Pero no solo eso, lo envía con un ser, que no recuerdo el nombre en este momento, el hiperadaptador creo que se llama. Un arma que está viva y que fue creada en Apokolips. Y esa arma estaba destinada a influir en Batman para que tratase de llegar cada vez a su tiempo. Pero aquí vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis, porque aquí recordemos que estamos hablando de Grant Morrison, y Grant Morrison no es para nada simple. Vamos a imaginar que esta es una línea de tiempo en la cual este sería 1764. ¿Por qué 1764? Es el año en el cual aparece por primera vez, al menos aquí en esta historia, Bárbatos, y que es invocado. Vamos a colocar aquí Bárbatos. Bárbatos. De hecho, no me acuerdo si está bien escrito. No me acuerdo si con B alta, con B corta. Bueno, da lo mismo, después lo arreglamos. Da exactamente lo mismo. Bárbatos es invocado en el cómic de Peter Milligan en 1764. Paralelamente, aparece en 1760 el villano de... Uy, se me perdió que hay tantas cosas aquí. Acá está. El villano de Gótico que desemboca en Ciudad Gótica para construir una especie de antena que amplifica la maldad. O sea, aquí tenemos la catedral que empieza a construir el villano que se llamaba Señor Susurro y que termina de construirla en 1970. Susurro era inmortal, así que y además llegó sin ni un peso, así, pero tuvo varios años para poder construir esta catedral que amplificaba la maldad en Gotham. Ya, eso es como para que sepamos. La gracia de esta tierra única de DC era que estaba en tiempo real, o sea que desde 1986 hasta el 2011 habían pasado 86, 96, 2006, bueno, digamos como 25 años. Entonces vamos a colocar que era 2011 por acá. 2011. ¿Qué ocurre aquí? Crisis final. Incluso creo que fue el 2010, no estoy muy seguro. Dejémoslo en 2010 para que quede redondito. Vamos aquí con lo complicado, muchachos. La sanción omega que recibe Batman, que es ese rayo que tenemos acá, lo envía al pasado, a la prehistoria. Entonces vamos a hacer una rayita así. Y Batman desemboca en la prehistoria. Vamos a colocar acá. Prehistoria. ¿Cómo desemboca Batman en la prehistoria? Aquí estamos nuevamente en una obra de Grant Morrison, El regreso de Bruce Wayne. Y vemos cómo Batman aparece en una cueva sin ningún recuerdo. Justamente está rodeado de personas de las cavernas y es atacado por otro grupo de personas de la caverna que está liderado por Vándalo Salvaje. Es capturado, de hecho aquí vamos a ver que está Batman, es capturado por esta tribu salvaje que incluso son caníbales, pero había algo misterioso ahí, un cuero de murciélago gigante, que ahora no lo entendemos muy bien, pero Batman estaba muriendo. Antes de decir que Batman estaba muriendo, vamos a hacer un spoiler gigante. Ojo, esto es puro spoiler. Finalizando esta misma historia, el regreso de Bruce Wayne de Grant Morrison, vemos cómo los héroes de la Tierra meten dentro de una esfera a este demonio que estaba persiguiendo a Batman y lo envían ¿dónde? A la prehistoria. O sea,
Vamos a ver aquí. Justo no está. Ahí está. Envían a ese monstruo que ya sabemos que es Bárbatos a la prehistoria y se enfrenta con Vándalo Salvaje, quien lo mata y se queda con su cuero ahí puesto. Pero ojo, este ser, que era el hiperadaptador creado por Darkseid, no puede morir. Se queda aquí, de cierta forma, atrapado en la prehistoria. Aún así, esto ocurre mucho más adelante, así que vamos por pares, era como para darle un spoiler de lo que viene. Batman luego salta en el tiempo al periodo de los... ¿cómo se llamaban estos tipos que eran...? ¡Ay, se me fue el nombre! Los puritanos. De hecho, por aquí está la historia de Batman con los puritanos. Luego de la prehistoria salta a los puritanos. Y en el tiempo de los puritanos se encuentra con el hiperadaptador y se enfrenta con él. Y de cierta forma lo derrota. Pero no porque el hiperadaptador no lo pudiese derrotar, sino porque su indicación era simplemente hacerlo saltar una y otra vez en el tiempo. Batman y el hiperadaptador saltan acá en el tiempo. Voy a tratar de hacer un murciélago. Puritanos, voy a colocar. Puritanos. Luego hay otro salto en el tiempo, muy cerquita, y llegan a la época de los piratas. Y otra vez hay otro salto y llegan a la época de los pistoleros. Vamos a colocar vaqueros. Luego tenemos un salto mucho más grande. Bueno, los vaqueros eran por acá, pero da exactamente lo mismo. Hay un salto mucho más grande y llegan al día después de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Día después, muerte de padres. Y llegan acá, al día después de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Nuevamente Bruce está sin memoria, sin nada, y ese ser lo viene persiguiendo. ¿Dónde termina toda esta historia? En el final de los tiempos, en el punto de fuga. La última vez que aparece Batman. Fin de los tiempos. Si no sabe lo que es el punto de fuga, voy a dejar abajito también un video explicando qué es hipertiempo, las tierras paralelas, etcétera, etcétera. Y el punto de fuga va a estar ahí explicadito. Bueno, yo les dije, esto es complicado, estamos hablando de Grant Morrison. Llegan al final de los tiempos Batman y de cierta forma logra traer de vuelta a ese demonio a el tiempo presente. Vamos a colocarlo acá. Bárbatos y Batman están acá. Volvieron, hicieron todo el viaje. Fueron al pasado, saltaron un montón de veces y llegaron acá. Para acortarles la historia, Batman logra salvar el día, no explota el mundo, pero envían a ese demonio con forma de murciélago de vuelta a la prehistoria, que es lo que había mostrado acá. Los superhéroes logran derrotar a este demonio que estaba bastante ya venido menos por tantos viajes en el tiempo, lo envuelven en una esfera coronal y puede viajar en el tiempo y llega a la época de las cavernas y el señor Vándalo Salvaje lo mata. Ya. Pero no lo mata realmente, porque es un demonio. Lo que acaba con él... Vándalo Salvaje lo que hace es acabar con el cuerpo físico de ese ser. Pero él sigue existiendo. De hecho, le salva la vida a Batman acá. Batman está a punto de morir en la prehistoria, pero con su poder logra mantenerlo con vida. No solamente con vida, sino que además influye en un cavernícola para que, bueno, le estoy diciendo cavernícola, que debería decirle hombre de las cavernas, no sé cómo, logra influir en ese hombre de las cavernas para que pueda ayudar a Batman y además adopte su símbolo. O sea, este demonio que hemos estado viéndolo en distintos cómics, ya desde el inicio estaba creando la mitología de Batman.
Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué Bárbatos, que todavía no se llama Bárbatos, los que le pusieron el nombre Bárbatos fueron los descendientes de estas tribus, que lo consideraron un demonio, y otros que lo adoraban y lo llamaron Bárbatos? ¿Por qué razón está ayudando a Batman? Bueno, simplemente porque la misión original... No, esto es demasiado complicado, es Grant Morrison avanzado. La misión original que le dio Darkseid acá en el 2010 a ese ser maligno fue fomentar a Batman para que pudiese viajar en el tiempo y destruir la Tierra. Cuando casi lo logra, los héroes del presente lo envían al pasado. O sea, su misión no ha concluido, pero se encuentra atrapado en el pasado. Tiene que esperar que el tiempo avance para recién poder atacar a Batman nuevamente en el futuro. Pero ¿cuál es la forma en la cual puede derrotarlo si él está encerrado en Ciudad Gótica? Recordemos que aquí Peter Milligan nos muestra que ese demonio pasaron los siglos, pero estaba encerradito bajo Ciudad Gótica. La forma que él tiene para poder cumplir su misión es, paradójicamente, crear a Batman. Y no solamente crear a Batman, crear toda su mitología. Y es por eso que vemos a ese murciélago influir en la creación del asilo Arkham. Es por eso que vemos a ese murciélago influir en la construcción de Ciudad Gótica. Es por eso que vemos a ese ser misterioso y peligroso influir en la determinación de Bruce Wayne a la hora de transformarse en un murciélago. Mire, todas las cosas que estamos revisando acá. Y adoptar el manto de Batman. Y lo vemos influenciar a diversos villanos para que adopten la brutalidad del Joker, la determinación de Bane, incluso la actitud utilitaria que le da a el Acertijo en algún momento. Y esa es la importancia, y así podemos entender de cierta forma a este personaje casi nunca reconocido llamado Bárbatos. No es el Bárbatos ese dios de los metales y las tonteras que inventó el señor Scott Snyder. No, olvídense de eso, estamos hablando del verdadero Bárbatos. Y aquí la gracia es que ustedes sean un experto en cómic y no un repetidor de Wikipedia. Y para finalizar, este lindo mapa de Ciudad Gótica. Esta es la zona original donde se crea, es la Ciudad Gótica original. De hecho se llama este barrio que está acá Antigua Gotham. Y ese punto que está ahí, que es el número 1, es el Callejón del Crimen. Toda Ciudad Gótica se ve influenciada con este demonio que va creando una ciudad alrededor de él solamente para poder crear a Batman en algún momento y así cumplir la misión que le encomendó su amo Darkseid. Mire qué locura. Gracias Grant Morrison, gracias a ustedes por haber visto hasta el final el video. Suscríbase si les gusta este contenido y además ahora se pueden volver... no sé cómo se llama esto, las personas que, miembros del canal. Usted coloca abajito, quiero ser miembro, puede donar, puede dar súper gracias, lo que quiera. Créame que cada aporte motiva más a que yo siga con esto. Soy licenciado sin licencia, cuídense mucho, espero haber sido de ayuda, adiós.